Saba vivía en una aldea remota al pie de las montañas de Serengeti. Cada día salía a pasear con su fiel perro Rika, que lo acompañaba a todas partes. Ese día el clima era tranquilo, con una suave brisa que susurraba entre la hierba de la sabana. El sol brillaba alto en el cielo, iluminando los vastos paisajes donde las hierbas doradas se mecían bajo sus rayos. Caminaban por un sendero estrecho que serpenteaba entre arbustos de acacia y árboles dispersos, disfrutando del silencio y la frescura del aire. Rika corría delante, moviendo la cola, girándose de vez en cuando para asegurarse de que su amo lo seguía. Saba caminaba despacio, pensando en las tareas diarias de la aldea. Los campos que debía arar, los vecinos con los que intercambiaba noticias junto al pozo. Todo estaba en calma. Los pájaros revoloteaban en el cielo, emitiendo trinos melodiosos, y a lo lejos, antílopes pastaban tranquilamente. Nada presagiaba problemas. De repente, de entre los arbustos de acacia salió una leona. Se movía con gracia, sus pasos eran seguros y su mirada estaba llena de determinación. Rika se colocó al instante frente a Saba, gruñendo y preparándose para defenderlo. La leona, a la que Saba más tarde llamaría Amani, se acercó más. Entre el perro y la fiera comenzó una lucha breve pero feroz. Rika mordía y ladraba, intentando alejar la amenaza, pero las fuerzas eran desiguales. Amani dio un golpe decisivo y Rika cayó, sacrificándose para salvar la vida de su amo. Saba se quedó paralizado, con el corazón latiendo de horror y dolor. Retrocedió, incapaz de acercarse, y regresó lentamente a la aldea. Los días pasaron en un mar de tristeza. Recordaba a Rika, sus ojos leales, sus paseos juntos. La aldea seguía su ritmo, los vecinos sembraban, los niños jugaban en el polvo. Pero para Saba el mundo había perdido color. Unos días después, decidió volver al lugar para honrar la memoria de su amigo. El sol brillaba de nuevo, el clima seguía tranquilo, sin rastro de tormenta. Al acercarse al sendero, Saba escuchó unos débiles gimoteos. Apartó la hierba y encontró unos cachorros diminutos, la descendencia de Rika. Temblaban, gateando ciegamente por el suelo, buscando calor. Saba se inclinó para recogerlos, pero de pronto apareció Amani. Surgió de los arbustos, su presencia llenó el aire de tensión. Saba se quedó inmóvil, esperando un ataque, pero la leona no se abalanzó. En cambio, se acercó a los cachorros, los olfateó con cuidado y se acostó a su lado, protegiéndolos con su poderoso cuerpo del viento y los peligros. Saba retrocedió, observándola desde lejos. Amani comenzó a cuidar de los cachorros. Los lamía, los llevaba en la boca a un lugar más seguro, bajo un arbusto donde la hierba era más densa. Cuando tenían hambre, regurgitaba comida para alimentarlos, como si fueran sus propios cachorros. Saba no podía creer lo que veía. La bestia que le había arrebatado a Rika ahora salvaba a su descendencia. Regresó a la aldea, lleno de confusión, y contó lo sucedido a los ancianos. Ellos negaron con la cabeza, hablando de los milagros de la naturaleza, donde los enemigos a veces se convierten en aliados. Pasaron semanas. Saba regresaba a menudo a ese lugar, escondiéndose entre los arbustos para no molestar a Amani. El clima seguía tranquilo. Los días eran cálidos, con un sol suave que doraba el pelaje de la leona. Amani protegía a los cachorros de los chacales que merodeaban cerca, atraídos por una presa fácil. Una noche, Saba escuchó rugidos. Amani ahuyentó a una manada de hienas, defendiendo a los pequeños. Durante el día, los enseñaba a gatear, empujándolos con el hocico, e incluso jugaba, dejándolos trepar por sus patas. Los cachorros crecían rápido. Sus ojos se abrieron, comenzaron a ponerse de pie, explorando la hierba cercana. Amani los llevaba a nuevos lugares con más sombra bajo los árboles y cazaba cerca para estar siempre a su lado. Saba notaba cómo ella cambiaba. Su mirada se suavizaba, sus movimientos eran más gentiles. Reflexionaba sobre el perdón, cómo el dolor por la pérdida de Rika se desvanecía lentamente, dando paso al asombro por esta conexión inesperada. Pasaron los años. Los cachorros se convirtieron en perros fuertes, libres como el viento de la sabana, pero con un carácter amable heredado de su padre.
Corrían por los vastos paisajes, cazando presas pequeñas, pero siempre volvían con Amani, que se había convertido en su verdadera madre. Saba los veía a veces desde lejos. Los perros jugaban en la hierba y la leona descansaba cerca, observándolos con orgullo. Un día, bajo el sol brillante de Serengeti, con el clima tranquilo, Saba salió al sendero y los vio a todos juntos. Los perros lo reconocieron, corrieron hacia él, moviendo las colas, olfateando sus manos como solía hacer Rika. Amani los seguía, caminando lenta y majestuosamente, sin mostrar agresividad. Se detuvo a pocos pasos, mirando a Saba con calma. En ese momento, él comprendió. Incluso en la naturaleza salvaje, la bondad puede nacer de la tragedia, y el perdón puede sanar heridas y cambiar destinos. Desde entonces, Saba los visitaba a menudo. Llevaba comida para los perros, dejándola a distancia, y Amani lo permitía. La aldea hablaba de su historia, convirtiéndola en una leyenda. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos cómo una leona se convirtió en madre de los cachorros de un perro. Saba encontró paz. La pérdida de Rika no fue en vano. Dio inicio a algo más grande, una unión que recordaba la armonía del mundo. El tiempo pasó, y los perros a veces visitaban la aldea, trayendo consigo el espíritu de la sabana. Amani permanecía en los vastos paisajes, pero su presencia se sentía en todas partes. Saba vivía, caminando por el mismo sendero donde todo comenzó, bajo el sol tranquilo de Serengeti. Sabía que la vida está llena de sorpresas, y que incluso del dolor puede surgir la esperanza. Ahora, años después, Saba se sentaba junto al fuego en la aldea, contando esta historia a los jóvenes. El clima seguía tranquilo, con una suave brisa. Hablaba de Rika, Amani y los cachorros, destacando cómo la naturaleza enseña el perdón. Los oyentes asentían, inspirados. En su mundo lleno de peligros, esta historia ofrecía fe en la bondad. Los cachorros, ahora adultos, aparecían a veces en el horizonte, recordando esa conexión. Amani, ya vieja pero aún fuerte, los protegía hasta el final. Saba sentía gratitud. La tragedia se convirtió en una bendición, mostrando que incluso los enemigos pueden convertirse en familia. Un día, Saba salió a pasear de nuevo. El sol brillaba, la hierba susurraba bajo sus pies. Vio a los perros, corrieron hacia él, rodeándolo con ladridos de alegría. Amani estaba a lo lejos, asintiendo con la cabeza, como aprobando el encuentro. En ese instante, Saba sintió la plenitud de la vida. El perdón no solo sana, sino que crea lazos que resisten cualquier tormenta. La historia de Saba se extendió por las aldeas cercanas. La gente venía a escuchar cómo una leona crió a los cachorros de un perro. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que en los días tranquilos de la sabana se esconden lecciones de sabiduría. Saba seguía viviendo, llevando en el corazón el recuerdo de Rika y la gratitud hacia Amani. Pasaron más años. Los perros tuvieron su propia descendencia, y el ciclo continuó. Amani pasó a las leyendas, pero su espíritu vivía en la manada. Saba, envejecido pero en paz, sabía: la bondad es eterna, como el sol sobre Serengeti.